junio del 2009 se registró un incidente en Bagua, dejando como saldo la muerte de 33 personas y a la par graves violaciones de los derechos humanos de las personas involucradas en el conflicto. Esto se ocasionó de la promulgación de una política de inversiones como parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los cuales gravemente afectaban a las comunidades indígenas. Varios agentes policiales se enfrentaron a las personas que estaban atrincherando la zona conocida como la Curva del Diablo. Fue partícipe el expresidente Alan García Pérez, puesto que él fue el creador de los decretos mal establecidos. También se vio involucrada la exministra Mercedes Arauz, ya que no permitió la eliminación de aquellos decretos ya que afectaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mientras tanto, en la Curva del Diablo se podía ver enfrentándose a la DINOES con ayuda de las Fuerzas Armadas contra los nativos en esa zona. Y al final de todo esto entró en juego la Defensoría del Pueblo para poder sacar informe de lo sucedido. La problemática se origina como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, durante la vigencia del segundo mandato del expresidente Alan García. En este Tratado de Libre Comercio se decretaban suscritos que dañaban la Amazonía peruana, donde se daba potestad a la empresa minera Afrodita y a otras compañías a realizar proyectos mineros en zonas que ancestralmente les pertenecían a las comunidades nativas y que en ese momento eran habitadas. La falta de importancia del gobierno peruano sobre los pobladores de Bagua ocasionó que estos pobladores hicieran un reclamo por sus derechos, los cuales no se les estaban siendo respetados. Esto lo hicieron mediante un paro, el cual duró días y hubo un total de 33 muertos entre policías, pobladores de la zona y civiles. En el Baguazo no se respetó los derechos fundamentales establecidos en el capítulo 1 de la Constitución, específicamente en el artículo 2. Primero, no se cumple el derecho a la vida. En el video se puede ver un enfrentamiento entre nativos y policías, resultando con 33 muertos. Segundo, tampoco se respetó el derecho a la integridad física, puesto que debido a este mismo enfrentamiento resultan heridos por bombas lacrimógenas, balas o por las lanzas los nativos, policías e incluso civiles. Por último, tampoco se respetó el de igualdad de religión y libertad de creencia, ya que ellos indican que uno de sus motivos por el que se oponían a la minera era porque esa región era sagrada para ellos. Después de esto, se ve al expresidente de la República cómo los discrimina por eso. Por otro lado, respecto a los deberes ciudadanos, no se cumplen los establecidos en el artículo 38. En primer lugar, no se respeta la Constitución como ya lo he evidenciado, y en segundo lugar, no se cumple con el ordenamiento jurídico, debido a que la ministra ordena un operativo con improvisación y aceleración para despejar las carreteras luego de más de 50 días de bloqueo. La perspectiva solidaria se basa en las acciones de las personas y cómo esas traen consecuencias hacia el futuro. Eso se adecua muy bien con el caso de Baguazo, porque se reflejan bastante sobre las acciones de los policías y de los indígenas y cómo hacen presionar al expresidente Alan García. Quisiera tocar el capítulo 4, que dice transitar del egoísmo propio a la cooperación inteligente, y de la cita que dice Adriana Cortina. Nos hemos acostumbrado a creer que actuar racionalmente significa tratar de maximizar el beneficio sin más a cualquier precio. Este es un claro ejemplo de cómo el gobierno a cualquier costa quiere beneficiarse a sí mismo y no les interesa en ese momento a quién perjudicaban, porque en ese momento perjudicaban totalmente a los indígenas y a sus tierras. Y es por esto que los indígenas tuvieron que reaccionar de esa manera. Trataron de hacer huelgas pacíficas, pero no lograron hacer nada. Así que tomaron posibilidades al final de cuentas. Y eso sería. La problemática da inicio cuando el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos se concreta, puesto que en este se vulneraba el convenio 169 de la OIT, que postulaba que los pueblos indígenas debían tener garantizado su autonomía y el derecho a la consulta ante cualquier acto que los afecte directamente. El pluralismo es compartir unos mínimos éticos morales de justicia, aunque se discrepen en los máximos de felicidad. Bajo esta premisa, es posible reconocer cuál fue el factor principal que ocasionó que esta tragedia se genere. La incongruencia respecto a las tradiciones y culturas sobre cómo llevar una vida digna y las visiones en términos de mejora económica postuladas por el Estado peruano se tradujeron en la violación de los derechos, de la justicia y tristemente en la muerte de 33 personas. Es decir,
Este conflicto fue ocasionado por la incongruencia de los máximos éticos respecto a cómo llevar una vida buena y digna a lo largo del tiempo. No hubo un interés real del Estado por comprender la postura indígena, que era fuertemente influenciada por la cultura y sobre todo su religión. Sin embargo, esta discrepancia entre los máximos no debe ocasionar bajo ningún motivo o circunstancia la abolición de aquellos que están siendo vulnerados o atormentados. Los intereses y beneficios económicos que serían consecuencia del Tratado de Libre Comercio le brindaron al Estado una falsa potestad de abolir los derechos de aquellos que estaban siendo afectados, puesto que alegaban de que la mejora económica era más importante que preservar la diversidad cultural que existe en nuestra sociedad peruana. Por lo tanto, puedo concluir que, en lo que respecta a este caso, no existió realmente un gobierno pluralista.